empezaste tus estudios? ¿En qué colegio te graduaste? ¿Eras el mejor de la clase? Encontré un interés muy alto en matemática, física. Estudiando física en el colegio me doy cuenta que es a veces muy abstracta también. Entonces una forma de hacerlo algo más tangible es con ingeniería mecánica, que fue lo que elegí para estudiar. Justamente estuve en el proyecto de Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco, mientras estudiaba en la del Valle. ¿Crees realmente que fuimos a la luna? ¿Qué crees vos, sinceramente? Sinceramente creo que sí llegamos a la luna. Creo que fue algo muy potenciado por cuestiones políticas. Estados Unidos ganarle a la Unión Soviética en ese momento y pues vidas se han perdido. Entonces yo considero que sí llegamos a la luna. Bueno, Héctor, gracias por estar aquí. Realmente ahí te agradezco tu tiempo, por haber venido, por haber tenido el interés de estar aquí con nosotros. La verdad que apreciamos mucho tu tiempo. Y contame un poquito, antes de comenzar, ¿cómo estás? Pues todo muy bien, todo genial. Contento de estar aquí. No, que perfecto, la verdad. Yo he estado viendo, yo no sé, vos, yo, como te decía, yo no soy ingeniero, no soy licenciado en nada. Únicamente soy empresario, vos, pero tengo un par de dudas acerca de un poquito de tu historia, cómo empezaste, porque veo que aquí en Guatemala yo he visto un montón de gente que sueña con ir al extranjero a estudiar, ¿vamos? Ya sea inclusive a trabajar en la NASA. A ver, yo estuve 6 meses en la del Valle y recuerdo también que esa era la gran ambición de un montón de estudiantes, ¿vamos? ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo empezaste tus estudios? ¿En qué colegio te graduaste? ¿Eras el mejor de la clase? ¿O eras simplemente, digamos, un estudiante promedio que luego, cuando ya hizo lo que quiso, resaltó? ¿Cómo fue esa parte, digamos, inicial de tu carrera educativa, digamos? Excelente, ¿no? Pues muy buena pregunta. Si nos vamos al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Inicia en la infancia, cuando pues creo que todos hemos tenido ese sueño de ser astronautas. Algún día vemos al espacio y nos sorprendemos de todo lo que no sabemos, todo lo que vamos descubriendo. Entonces, en el colegio, pues me iba relativamente bien, Sí. la verdad. Pero encontré un interés muy alto en matemática, física, ya cuando uno iba en bachillerato. Sí, ves, ¿verdad? claro. Entonces me empecé a preguntar mucho de cómo funcionaban las cosas, cómo funciona el mundo, cómo es posible que hayamos ya ido al espacio, a la luna, qué es lo que se viene. Entonces, estudiando pues física en el colegio, ¿verdad? Me doy cuenta que es a veces muy abstracta también. Entonces, una forma de hacerlo algo más tangible es, por ejemplo, con ingeniería mecánica, que fue lo que elegí para estudiar. Claro. Y es que la ingeniería mecánica te permite hacer diseños, te permite hacer muchos tipos de análisis para poder pues contribuir con el desarrollo de la sociedad, de la tecnología. Ya. Entonces, ese es Así un fue poco como el inicio. Ok. Y en el colegio, ¿en qué te inspiraste? Porque me dijiste, bueno, te gustaba la física, la matemática, pero nadie te dice, mira, esta es la mejor carrera para estudiar. ¿Cómo te diste cuenta que esa era la carrera que querías seguir? Porque obviamente tú me decís, quizá eras muy bueno en mate, ¿vos? O sea, eras así excepcional en matemática. Pero hay veces, yo recuerdo, yo he visto un montón de estudiantes que son buenos en mate, buenos en física, buenos en química, pero están a marketing. No tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta de hacer ese match mecánica, lo que te gusta? Porque me decís, te permite la mecánica hacer un montón de funcionalidades, pero ¿cómo llega el momento de decir, la mecánica o esa es la carrera idónea que quiero seguir? Sí, pues excelente pregunta también. Bueno, estaba revisando pues los pensums de diferentes carreras, ¿verdad? Y, por ejemplo, así como química es algo que nunca me gustó, entonces descartada inicialmente. Sí, S1, S2 y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, y luego también pensé en mecatrónica, que estaba como muy, muy de moda, ¿verdad? Pero no soy tan fanático de la programación, Sí, ves. de los códigos, entonces también fue desechada. ¿Ah, sí? Pero sí, pero como lo que me llamó la atención de esa fue la parte de diseñar máquinas, robots, todo eso fue así como, bueno, tomemos solo esa parte. Sí. ¿Y qué es eso? Mecánica. Sí, ves, claro, yo recuerdo, a ver, cuando empecé también, uno de mis sueños era igual ser ingeniero mecatrónico, me gusta mucho la parte electrónica y mecánica. Como te contaba, estuve un semestre dedicado en el Valle, luego me salí, pero siempre miraba yo mucho las películas de Marvel, ¿verdad? Sí. Creo que todo el mundo nos visualizamos con Tony Stark, Con Iron Man, diciendo sí. voy a tener un super carro, voy a poder hacer mis robots, eso voy a poder vivir. Sí. Y digamos,
eso no es verdad. O sea, no sé si, o quizás sí me decís ahorita, mira, soy millonario y puta, puede ser, no, no sé, No, vos. sería lo ideal, pero no. No, No. entonces, aquí en Guate es difícil conseguir ¿cómo te dijera? Una carrera de eso, porque realmente la realidad estamos como bien ambiguos, estamos bien un poco retrógrados en la parte de ingeniería, ¿verdad? Yo recuerdo, pues no se implementan muchas innovaciones en muchas empresas. ¿Cómo saltaste ahorita, digamos, de la universidad? Porque me dijiste que acabas de regresar a Inglaterra, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a eso, pero ¿cómo has conseguido algún trabajo? ¿O definitivamente intentaste y no habías por dónde? Porque quizá tu presupuesto de salario es de 30,000 quetzales, me voy a inventar. Pero que si no hay ningún match, ni una empresa que hace eso, ¿cómo has logrado solventar ese problema? Sí, pues definitivamente es un problema complejo. O sea, sí, Ujú, aquí en Guate pues hay mucha ambigüedad en algunas partes de adaptación tecnológica, pero por el otro lado, o del otro lado de la moneda, ujú, pues podemos como hacer nuevas empresas para implementar ese tipo de tecnología, ver qué es lo que ha funcionado ujú, en otros países, por ejemplo claro. Inglaterra, Escocia, y tratar de replicarlo aquí. Entonces, Sí. eso es también como el otro lado. Ujú, Eh, sí, pues el mercado laboral en ingeniería o en tecnología es un poco complicado en Guate, sí. no voy a mentir, pero si uno tiene como la iniciativa o está tratando de hacer proyectos, pues puede hacer algo muy bueno porque nadie lo está haciendo. Claro, claro. Me imagino que... ¿Cuál es una de las personas que más admiras, digamos, hoy en día? Me imagino que Elon Musk, Sí, ¿verdad? Sí, justamente, sí. sí, sí. Yo también, yo soy Sí, fanático de él sí. por la parte... A ver, yo soy una persona también en que en la parte empresarial me gusta mucho meterme, ensuciarme las manos, pero también veo la otra parte como comercial, ¿verdad? Que Sí. es la más difícil. Y, a ver, yo he visto muchos proyectos aquí en Guate. Por ejemplo, hay una asociación no sé si astronomía o de astronautas, Aguise, algo así, Ah, sí, ¿no? aquí ¿No? sí, sí, ¿Te sí, has sí, sí. metido algo así o no? Nunca te has llamado la intención. Porque me contaste que estuviste en algo así espacial, ¿verdad? Sí, justamente estuve en el proyecto de Quetzal 1, el primer Ujú, satélite guatemalteco, ujú, mientras estudiaba en la del Valle. ujú, Eh, y bueno, sí, siempre me mantengo al tanto de las noticias o proyectos ujú, espaciales que se están trabajando en Guate. Hace alrededor de un mes fue el primer Congreso Espacial Centroamericano en Costa sí. Rica, donde fui ponente. Ujú. Y la siguiente Ah, fuiste, semana, fuiste al... sí, sí fue el Congreso, ¿Y qué sí. expusiste, perdón? Sí, expuse un proyecto basado en una de las metodologías que vi en la maestría para Ujú, cómo sistematizar el diseño de nanosatélites, porque a veces ujú, uno empieza de una forma muy abstracta o no ujú, sabe cómo iniciar con algo tan complejo ujú. y entonces si se va sistematizando y se va desde un alto nivel, cuál es la misión que se debe cumplir, ya luego es más sencillo ir definiendo los objetivos Ya. específicos hasta llegar a los candidatos a elemento a diseño. Sí, Sí. pues entiendo. Y por ejemplo, a ver, déjame entender un poquito. Dijiste que es el Congreso de Astronomía Centroamericana, algo así. Sí. Disculpa, no me sé el nombre. Ajá. Va, vos llevas tu proyecto como una tesis, supongo yo, ¿verdad? Sí, prácticamente. Y, o sea, tuviste que hacer otra tesis, me imagino, para venir y presentarla. ¿Y qué tú buscas ahí? ¿Más exposición o que una agencia espacial, bueno, no centroamericana, me imagino yo, pero algo en Norteamérica, Asia o Europa, que dijera, bueno, eso puede ser posible y te invirtieran? ¿O a qué se hace ahí prácticamente? ¿O solamente es para discutir? Eh, bueno, el primer punto sí es para discutir un poco, concientizar esta cultura de pensamiento sistémico, que es Ujú. algo que se está trabajando mucho en Reino Unido. Y por el otro lado, pues, Pensamiento sistémico. pensamiento Ah, ok, sistémico. ok. Y por el otro lado, pues sí, establecer discusiones con otros docentes, otros científicos. De hecho, me abordó uno de los directores de la Agencia Espacial Mexicana luego de Ujú, mi presentación y entonces estuvimos discutiendo un poco pues cómo se podría implementar ese tipo de metodologías o ujú, de procesos sistematizados para los proyectos espaciales, porque ¿qué es lo claro. que sucede? Algunos de estos proyectos pues han preferido comprar ya el satélite o el vehículo espacial ya hecho Ujú. a desarrollarlo de cero. Claro, creo que, a ver, yo por cuestión de fondos, y a eso va mi siguiente pregunta, ¿verdad? Que ahora dicen a muchas, voy a meter un poquito más conspirativo, sé que no sé Sí. si debería tocar este tema con vos, pero ¿crees realmente que fuimos a la luna o dudás o decís no, definitivamente no? ¿Qué crees vos así, sinceramente?
Sinceramente creo que sí llegamos a la luna. Creo que fue algo muy potenciado por cuestiones políticas, ¿verdad? Por Estados Ok, Unidos ganarle a la Unión Soviética en ese ok. momento, ¿verdad? Entonces creo que sí se hizo. Sí hubo muchas fallas en el programa Apolo, Ujú. en otros programas de NASA y pues vidas se han perdido. Entonces Sí. yo considero ¿Y que por sí qué crees llegamos que a no la luna. hemos vuelto? Por los costos. Sí es Ah, ok. sumamente costoso construir un vehículo espacial de ese calibre para llegar a la luna y, y bueno, ya no se tiene esa necesidad de superación de NASA de ganarle a la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces actualmente, digamos, justo que mencionamos a Elon Musk con Ujú. todo lo de SpaceX, ha reducido muchísimo los costos de los cohetes o tienen muchos componentes reutilizables, entonces se hace pues un negocio mucho más viable. Sí, pues claro, Sí. yo he leído últimamente las últimas dos biografías de Elon. Cada la primera y ahorita la segunda acaba de salir. No me recuerdo el autor, pero los he leído ambos. Walter Isaacs, Walter sí. Isaacs, Sí. gracias. Uno lo hice en audiolibro y escuchando eso, yo recuerdo que Elon Musk había vendido la parte de, no sé si PayPal creo que había Sí. vendido, había tenido un par de milloncitos ahí, ¿verdad? Guardados y dijo, bueno, siempre le llamaba la atención por la parte de Isaac Asimov, con todos los libros de ciencia Sí. ficción, Sí. a mí me gusta mucho leer, entonces la parte de, bueno, sé que lo de Isaac Asimov puede ser una fantasía, pero al final se puede convertir en realidad. Yo recuerdo que él iba a un punto donde había un grupo, así como de, aquí se va a inventar, Sí. ¿verdad? Sí. Y una asociación, y él se mete a la parte de, pues, hablar con los expertos, y había como un club, se lo voy a llamar Ajá. club, que quería ir a Marte. Entonces habían discusiones así. ¿Crees que en algún punto algún guatemalteco, uno de mis sueños es ese, o sea, uno de Ujú. mis sueños es llegar a formar una empresa espacial, pero ¿crees que haya un guatemalteco aquí diferente o por qué crees que no haya habido el interés de invertir en un proyecto, voy a inventar, como los estudios Ujú. o como de parte, digamos, del mismo país como nosotros? Porque el día de mañana pueden hacer un millonario loco y te dicen, mira, Héctor, démosle, pues, ¿cuánto necesitas? Sí. Sí, eso es cierto. Yo creo que en Guate, pues a pesar que sí hay potencial y hay mucha gente muy capaz de liderar este tipo de proyectos, no hay apoyo, por ejemplo, del gobierno en cuestión de cuánto se invierte en investigación, en desarrollo. Ujú. En Guatemala es una cifra sumamente baja. Sí. Entonces, si se tuviera ese tipo de incentivos, ¿verdad? Se podrían hacer proyectos de mayor magnitud. O sea que, por ejemplo, pues NASA lo mismo, o sea, tiene presupuesto del Ujú. gobierno, Agencia Espacial Mexicana lo mismo. Ujú. Entonces, nosotros tendríamos que iniciar primero con iniciativas de ley, Claro. una entidad Sí. gubernativa, para ya luego tener presupuesto y que Sí, eso pues. Pero salga. es bastante curioso Ajá. digamos, contradictorio lo que me estás diciendo, porque, digamos, yo estuve en el Valle, recuerdo que estaban bien emocionados con el lanzamiento satélite y todo. O sea, ya Guate Ujú. lanzó algo al espacio, Sí, obviamente con un Uber japonés, pero como sí. quieras verlo. Pero sí hay cierto dinero para meter esa cantidad. Estaba leyendo yo que pidieron $500,000 para terminar, no sé si una de las últimas fases, no sé la verdad, pero yo había leído algo en internet. ¿Cómo fue el proceso? Contame un poquito más del satélite. No sé en Sí. qué momento estuviste vos, porque como te digo, sí hay presupuesto, como por lo visto USAID, que es la financiera, digamos, de la OEG, metió ese dinero para desarrollar ese satélite. ¿Cuál era el fin principal del satélite? Bueno, sí, responder a la pregunta del satélite, pues si el fin o la misión científica era tener un prototipo de un sensor monocromático para tomar fotografías de cuerpos de agua y analizar la cantidad de cianobacteria o Ujú. contaminación que se tuviera. Entonces esa era la misión En, científica del proyecto. en el océano. En cuerpos de agua, sí, un océano, Un océano. lagos. O sea, y es una cosita como es 10 por 10, ¿no? Centímetros. Sí, sí es un nanosatélite de O 10 por 10 sea, centímetros. y se desintegra en 3 meses, algo así, 6 meses. No, Al lanzarlo, yo había leído eso, que se desintegraba en 6 meses. No necesariamente. En el caso de Quetzal 1 estuvo operando 211 días y luego estuvo alrededor de 6 meses, quizás después que se había completado la misión, pues orbitando el espacio, hasta que ya entra a la atmósfera y se desintegra. Ya. Sí. Y el presupuesto más o menos para hacer el satélite, ¿no te dijeron alguna vez? ¿Tuviste algún
una noción de cuánto pudo haber sido? Sí, en general este tipo de proyectos son entre $150,000. Ya, ya, ya. Sí. Sí, pues, y a ver, ya, y esa es una pregunta bastante complicada, si te puedes responder con mucho gusto, si no, pues tranquilo. ¿No crees que un proyecto, yo haciendo la mate, diciendo, bueno, esto, cuánto, se gastaron entre 500,000, puede ser hasta casi $1,000,000 Ujú. en desarrollar un satélite, o sea, de 10 centímetros de cianobacterias, dijiste, ¿verdad? Sí, En el lago. sí. ¿Eso realmente en qué ayudó, digamos, a nosotros como población guatemalteca? Esa es mi gran duda, ¿me entendés? Porque Ujú. siempre he tenido ese conflicto como de, bueno, metimos $1,000,000 en un problema que realmente ahorita no necesitamos como resolver, ¿ya? Como, ¿por qué no como estudiantes y como, digamos, universidad dijeron como, bueno, hagamos algo que beneficie? Porque, digamos, un problema sencillo, el tráfico en Guate. Sí, es O un sea, gran problema. vos sabes, Sí, acabas de venir. sí, Sí, ¿me entendés? sí, Y con $1,000,000, no sé, y ahora con un montón de inteligencia artificial, machine learning, se pueden hacer smart cities, ¿me entendés? sí, Obviamente hay que totalmente. hablar con gobierno y todo, Ujú. pero siento que con ese presupuesto y con la cantidad de inteligencia que se tiene en un mismo punto, Sí. se pudo haber desarrollado algo como que con mucho más impacto, ¿me entendés? Si lo medimos en términos de estadísticas, ¿qué impacto tuvo el satélite versus qué impacto hubiera tenido resolver un problema en las zonas de zona 18 y zona 6, por ejemplo? El Ujú. tema del agua. ¿Por qué crees que se fueron para allá y no se fueron para acá? Sí, creo que es un problema complejo, definitivamente. Y bueno, pues cualquier proyecto podría ser, bueno, ¿y por qué no hicieron tal cosa? O siempre van a haber personas que digan, no, es que eso no sirve, no tiene impacto. Hay que recordar que pues, fue un proyecto educativo, un proyecto académico y que se formó mucho capital humano. O sea, el equipo de Quetzal 1 era más de 100 personas, entre estudiantes, docentes, investigadores y demás. Y entonces se formó pues toda esa capacidad que no había antes en Guate, porque era la primera vez que se hacía un Ujú. satélite. Sí, claro. Entonces, ese tipo de impacto pues es invaluable, a mi parecer, porque muchas de estas personas pues fueron después a estudiar maestrías, doctorados y, y nada, cumpliendo sus sueños. Entonces, sí, Sí, pues como que claro, entiendo. Sí, es es un hacia ese poco, lado, sí, ¿verdad? es Sí. un poco a consentir a un par de personas que puedan Ujú, lograr ujú. cumplir su expertise académico. Eso me estás tratando de decir, digamos. Sí, de algún modo. Sí, Sí. ok. Y por ejemplo, yo siempre me he puesto a pensar también, o sea, ¿había otro megaproyecto aparte del satélite? ¿O lo dejaron ahí, hicimos el satélite, qué bonito, ya? ¿O ha habido otra iniciativa más? ¿Te has metido más en esos proyectos? ¿Vos como estudiante ya graduado te puedes regresar a hacer esos proyectos? ¿O cómo funciona eso? Sí, hasta donde tengo entendido, pues sí continúan este tipo de proyectos espaciales en la universidad y también en otras universidades como la Mariano Galvez o la Galileo también están Ah, iniciando un sí, poco con ese tipo de chileno. proyectos. Sí, de mi parte, pues hice algunos diseños para una constelación de satélites que pues enviamos en un concurso que fue en Japón hace un par de años, en 2021. Y, y nada, o sea, Ah, qué fue en chido. un equipo de pues, otros ingenieros, varios de Costa Rica. Y entonces trabajamos para diseñar pues una constelación de nanosatélites que pudieran resolver un problema en la Luna. Entonces, Ah, pues de mi parte eso es lo qué que chileno, qué sé. chileno. ¿Y eso lo hiciste solo o con un grupo de, qué me dijiste? De ingenieros de Ah, Costa Rica. de Sí, Costa Rica. sí. ¿Y tú te metiste el proyecto con ellos o ellos te jalaron? Ellos me jalaron. Ah, sí. Sí, Bueno, qué sí. genial. ¿Y ese proyecto en Japón me dijiste? Sí, sí, se presentó de forma virtual en Japón, que fue, ahí fue, Virtual. sí, fue virtual el Híjole, concurso. sí, Sí, pues porque por la estábamos en pandemia, sí, pandemia, me sí, imaginé. Sí, sí, creo sí, que sí. la pandemia vino a limitar un montón de cosas, ¿verdad? Y, Sí. por ejemplo, que tu labor principal en el satélite al final, del que hicieron en conjunto, ¿cuál fue tu labor principal? Así como, mire, a usted le toca soldar cables. Un ejemplo, ¿verdad? No Sí, estoy sí, diciendo eso. sí. O te toca venir a hacer el diseño industrial del satélite porque necesitamos meterle estos componentes. Por favor, necesito que lo hagas en 3D, pues, o en 2D, o en CAD, no sé. Sí, sí, exactamente.
Pues en ese proyecto mi rol fue de ingeniero de sistemas, entonces básicamente hice el diseño conceptual del satélite, Sí. qué es lo que debía hacer y cómo se debía comunicar esta constelación, y entonces ya le pasaba los requisitos ya definidos al ingeniero que se encargó del diseño CAD, justamente. Ok. Entonces fue como toda la parte conceptual, establecimiento de requisitos, evaluación de riesgos, el planteamiento de la misión, Ya, como todo eso. interesante, Sí, interesante. Y al final, digamos, todo eso de los riesgos y todo eso explicado un poquito más, me imagino que se hace en base a estadísticas, ¿no? De qué puede fallar, porque al final ujú, no sí, sabemos qué, o sea, es una hípotesis, ¿verdad? exactamente. O sea, el riesgo de efectuar, podemos decir, bueno, tiene, no sé, me inventará 30% de que el astronauta lo tire y lo tira mal, ¿va? Que si lo Sí, tiene que tirar bien. sí, Y si lo tira de cierto ángulo, se va a quemar una parte, ya no funciona, ¿me sí. entendés? Sí, exactamente. Se hace una matriz con Mm, todo ese tipo de riesgos y se calcula pues cuál es la consecuencia y cuál es la probabilidad que eso suceda. Entonces se ya. multiplican esas dos cantidades que se Ujú, hacen en alguna escala, por ejemplo del 1 al 10, ujú. y así ya se delimitan cuáles son los riesgos más altos de la misión y se tratan de mitigar. Y cómo entraste digamos, al grupo del satélite? ¿Te eligieron o concursaste para ser uno de los... Porque estudiantes hay un montón. Sí, Entonces, ¿cómo podías entrar ahí? sí, con el tema de Quetzal 1, ¿verdad? Estaba en cuarto año de la ingeniería mecánica y entonces en una de las clases de diseño mecánico, el docente pues abrió la convocatoria básicamente para que cualquiera pudiera Cualquiera. enviar su aplicación, digamos, un correo, y entonces iban a elegir algunos. Y Ah, entre y esos, imagino que eran los del promedio más alto. sí, Sí, probablemente. ¿verdad? Sí, Sí, porque decía yo, bueno, y si tengo un promedio de, no sé, 71, ¿verdad? ajá, ¿Será sí. que me eligen? ¿Será que no? Y hay una persona bastante famosa que se llama Luis Sea. Luis... Sí, es como el ídolo de la del Valle, he visto yo que todo el mundo lo invita, ¿verdad? Sí, sí, le invitan bastante. Es ingeniero mecánico, egresado de la del Valle, Ujú. y ha estudiado en el extranjero, estudió su doctorado y está haciendo proyectos impresionantes. Así, Sí, digamos ahora vamos a tomar un poco el tema de Inglaterra. Retomando el tema de, bueno, te fuiste, el caso de Luisea, que se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado, magíster, todos ujú. los posgrados que hay. Te fuiste a Inglaterra. ¿Por qué te fuiste a Inglaterra? ¿Cómo lograste llegar ahí? Sí, muy bien. Todo inicia con un sueño, o sea, las pruebas del Quetzal 1 se hicieron en Escocia, uno de los países que conforman el Reino Unido, ¿verdad? Y entonces tuve mucho contacto con los ingenieros y los técnicos del laboratorio de allá. Entonces, desde ese momento, cuando estaba en quinto año de la Ujú. universidad, pues empieza a gestionarse ese sueño de, ok, quiero estudiar una maestría y me gustaría hacerlo en Escocia. Entonces empiezo a buscar becas y encuentro la beca Chevening, que es la beca del gobierno británico, una de las becas más competitivas del mundo. Menos del 2% de los que aplican la obtienen. Y nada, le aposté ahí a un sueño, mandé Ok. la aplicación a finales de 2021 Ujú. y en julio de 2022 me avisan, no, te la ganaste, te vas en Ah, septiembre. qué buena onda, qué buena onda. ¿Y pasaste cuántos años ahí? Pasé un año, Un son año. maestrías intensivas de un Ah, un año. año. O Sí, sea, no hacías nada más que estudiar. sí, tiempo completo al estudio. Hijo de Sí. la gran, sí, pues, y ahí específicamente, ¿qué fue lo que más te costó? Por ejemplo, quiero que me digas tres partes. ¿Qué fue lo que más te costó en la universidad? ¿Qué fue lo que más te costó ya en tu maestría? ¿Cuál fue, digamos, el reto más difícil que has tenido en todo ese trayecto? Ok, quizás el reto más difícil fue adaptarse de un solo a pues una cultura, a un idioma distinto, a una calidad de vida, a un estilo de vida distinto de un solo, porque ¿qué fue lo que pasa? Yo llegué un jueves en la Ah, noche a Escocia y el viernes en la mañana ya tenía 2 clases. la gran. Entonces no me dio tiempo de adaptarme o incluso al jet lag, ¿verdad? Entonces Ajá. ese fue como uno de los desafíos más grandes iniciales, Ujú. eh, pues habituarse a todo inmediatamente, porque ya había que ir a Sí. las clases, poner atención y qué sé yo. Y en cuanto a la maestría como tal, quizás lo más desafiante fue que los semestres allá son de 11 semanas y en 11 Ujú. semanas pues no es como tanto tiempo para profundizar en el contenido o Ujú. como para de verdad aprender, Ujú. y que los exámenes eran de 100 puntos, o sea, solo había un examen al final del semestre
y esos eran ¿Ganabas o perdías? Ganabas o perdías. Entonces sí había bastante en juego. A la gran, sí, pues. ¿Y pero qué pasa si perdías? ¿Tenías que reembolsar algo o no? ¿O está todo cubierto? Digamos, ellos corren ese riesgo que el estudiante, como bien decís, hay personas que no se adaptan tan rápido. Si pierden, ¿qué pasa? Hasta donde tengo entendido, pues sí hay una penalización con el programa de becas, pero no conozco detalles porque Sí, pues todo salió porque bien. gané. Todo salió bien. No conozco la derrota. Eso fue, no. Se jugó Está y se bien, ganó. está bien, no me llega. Y por ejemplo, ¿por qué no has intentado? Bueno, yo recuerdo que también hubo un momento en mi vida donde intenté aplicar al tema de, por ejemplo, becas en Estados Unidos. Había logrado entrar a dos universidades. Una era Case Western University. Yo para la parte de ingeniería, al final no me fui por un montón de temas económicos, lo mismo. Pero me pareció algo muy peculiar la parte de los exámenes, porque te preguntaban, bueno, no les importaba cuánto era tu promedio. Les importaba más o menos que eras una persona completa, es decir, un atleta, haces voluntariado, buen estudiante, qué impacto tienes en tu comunidad. Lo mismo te pidieron a vos, ser una persona completa en esos, digamos, 5 estatus, si quieres ver así, dentro de la persona, o realmente sí se basaron mucho en tu tema académico. No, en el tema académico no fue tanto, o sea, es un componente de lo que se evalúa, pero no es el más importante, sino que en su lugar es el potencial de ser un líder, un agente de cambio en tu comunidad después que regresas de la maestría. Entonces se evalúan liderazgo, habilidades de networking, pues actividades de voluntariado, actividades como de excelencia que, Sí, que hayas tenido, ¿verdad? O sea, claro. ¿qué has hecho tú para cambiar tu comunidad o cambiar el mundo? Ok, y digamos, ahorita, ¿llevas cuántos meses dijiste aquí en Guate? Disculpa. Como mes y medio. ¿Mes y medio? Sí. Ok, ¿y cuál es tu plan ahorita para venir y decir, bueno, ya aprendí, ¿cuántos años has aprendido desde el colegio hasta acá? Como unos 18 años, ¿verdad? Más o menos. Algo así. De estar estudiando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es tu plan para venir y decir, bueno, ya aprendí suficiente, porque nunca hay que dejar de aprender, ¿verdad? Pero, Totalmente. ¿qué vas a hacer ahora con lo que tenés? O sea, esa es mi duda. Bueno, pues ahora con lo que tengo, con todos estos nuevos conceptos, herramientas, metodologías, quiero enfocarme en 2 proyectos adicionales a lo que hago en el día a día. Uno de ellos es una consultoría académica para ayudar a otras personas a que alcancen sus sueños, a que pues, se puedan ir al extranjero y que confíen en el potencial que tienen, porque creo que todos tenemos el potencial de cumplir nuestras metas, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos imponemos los límites. Sí, sí. Y el segundo proyecto, pues, sería una consultoría de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Para resolver problemas, gestionar la complejidad y sistematizar procesos que a veces no nos damos cuenta, pero no agregan valor a la organización. Entonces, Sí, pues, digamos, ya, lo que quieres construir 2 consultorías, digamos, ¿y cuál es el sueño más grande que tenés? A partir de, digamos, ya me dijiste que sí, estudiaste, estás armando tus 2 consultorías. ¿Cuál es el sueño más o la meta más ambiciosa que tenés tú como persona? sí, bueno, la meta más ambiciosa fue algo que coloqué en la aplicación de la beca, era ser parte del grupo de profesionales que inicie pues la Agencia Espacial Guatemalteca, era tal cual como estábamos hablando antes. Poder ser parte de ese grupo que impulse la ciencia y la tecnología en el país para que otros guatemaltecos sean capaces de participar en proyectos y envíen sus proyectos al espacio, ¿verdad? O sea, el emprendimiento espacial es algo que está sonando mucho en otros países. En Escocia, en Glasgow, en la ciudad donde estudié, habían múltiples startups enfocadas en temas espaciales. Qué cool, Sí. la verdad que sí, y como te decía yo antes, sí, uno de mis sueños más grandes es siempre tener la oportunidad de llegar a construir algo que se vaya al espacio, ¿verdad? Pero yo había leído, yo de hecho hice un proyecto, no sé si viste o no, pero uno de los proyectos por los cuales yo estuve en el Valle y me abrió un montón de puertas fue el tema de hacer unos guantes. Había hecho unos guantes que ayudaban a personas con discapacidad a aprender matemáticas. Ese era el enfoque. Pero me di cuenta de que yo era muy como que iluso, si puede ver así. Iluso en el sentido de que, bueno, ahora tenía los guantes, los había desarrollado, pero seguía... Hay un ruido, ¿verdad? Sí, sí, hay un ruido. Claro. ¿Ahí no? No, ahí ya no.
Sí, ahí está. Ese cada vez que lo topes con tus piernas o algo, Ajá. cada vez se hace hay interferencia ahí. Pero pues sí. Y otra vez. Madre, ¿soy yo o qué? No, creo que sí. Sí, creo que Ahí ahí está. está. Ya, nítido. Entonces, como te decía, había hecho los guantes. Yo estaba haciendo unos guantes que ayudan a personas con discapacidad a aprender matemáticas y realmente me dan cuenta que era un poco iluso porque hay un chavo que se llama Dan Pena, millonario y todo el rollo, ¿verdad? Pero él decía en un video de YouTube, yo lo vi, que para salvar a las Amazonas primero come, o sea, primero tienes que comer, Ujú. satisfacer todas tus necesidades básicas, luego haber trascendido y luego ya te como que preocupas por las Amazonas, ¿verdad? De ver cómo las salvas, Sí. pero yo siempre he querido, uno de mis sueños más grandes es ese, especialmente de hacer algo internacional del espacio. Ujú. Eh, Ahorita, digamos, no tengo la idea específica, pero siempre me ha gustado lanzar algo a la luna, ¿va? Siempre ha Sí. sido como el sueño más grande que he tenido. Yo opino que a través de las metas y los sueños que uno tiene se pueden cumplir, solo es de irlos estableciendo. Y obviamente hacer algo espacial y que sea rentable, solo Elon y un par de ahí que lo han hecho, Sí, ¿verdad? No totalmente. es tan No es fácil. fácil. Pero sí, o sea, las herramientas, yo no sé cómo sería el tema de, por ejemplo, poner una estación. O sea, pues me decís una organización espacial guatemalteca, pero ¿dónde estaría la estación? Porque, digamos, no tenemos mucho espacio como para decir, bueno, vamos a comprar todo, no sé, 25 hectáreas de un lugar y ahí vamos a poner un cohete y que se vaya a la luna. ¿Me entendés? ¿Cómo crees que eso sería ¿cómo sería eso? En un mundo ideal, ¿verdad? Ujú. Donde Sí. Guatemala te permita hacer tu agencia. ¿Dónde sería todo eso? O sea, porque yo sé que, a ver, tenemos a los estudiantes, supongo yo. Sí, O sea, sí, sí. no sé. Ajá. Pero el espacio para hacer eso, el espacio me refiero al territorio donde se puede hacer eso. ¿Qué lugar es el idóneo para hacer ese tipo de cosas? Sí, digamos, no necesariamente necesitamos construir aquí las plataformas para los cohetes. O sea, muchos otros países pues Ujú, lanzan desde Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral con ujú. los cohetes de SpaceX. Sí. Entonces, digamos que eso no es algo que se necesite, o sea, no es tanto el espacio físico, sino más bien pues tener los laboratorios, tener los materiales, los equipos. Eso sería como lo necesario, ¿verdad? Sí. Y el financiamiento, ¿verdad? Ok, Por supuesto. entonces tú Ajá. crees que se puede hacer algo tipo como un laboratorio pequeño que se pueda implementar cosas como un poco más, no macro, sino más micro. Esto Más hablamos micro. de un rover espacial o un robotivo Ujú. asistente, yo qué sé. Sí, sí, cualquiera de esos, de ese tipo de proyectos, ese tipo de ¿Y alguna vehículos vez has espaciales. preguntado cuánto dinero se necesita para hacer algo así? O lo Depende, o has, o sea, sea, lo has pensado medio ahí enlistado. sí, digamos, ese tipo de proyectos que mencionabas pueden ser hasta de unos $500,000, poco más, poco menos. Mm, Va a depender mucho también de qué tanto optimizamos los procesos, ¿verdad? Porque justo el caso de SpaceX, o sea, el costo operativo de sus cohetes y sí, todo es muchísimo más bajo que lo que hace NASA, ¿verdad? sí, Porque claro. son cuestiones más efectivas, ¿verdad? Sí, Lo que hacen. claro, claro. Entonces, se puede replicar, básicamente. Sí, o sea, es que es complicado porque, por ejemplo, yo siento, mira, mi opinión, yo siento que aquí no hay, o nadie se ha animado a meter algo espacial, porque puede ser que haya muchas mentes brillantes aquí en Guati, pero no se meten por el tema de que no quiero que sea un barril sin fondo. Ujú, ¿A qué me ujú, refiero con eso? Yo puedo meter $500,000, ujú, mañana te lo doy, ujú. Héctor, Sí. ¿ya? Pero, ¿cómo me garantizas vos que esos $500,000 no solamente van a ser para que vos te divirtas y vos aprendas? ¿Me Ujú. explico? Sí, ¿Cómo? O sea, yo siento que ese es el camino erróneo que está tomando. Eso lo estoy viendo, inclusive no solamente en la parte espacial, lo he visto en un montón de startups que vienen, presentan una gran idea, conozco a tal persona, pero realmente no es el como que el objetivo principal, ujú. ¿verdad? Creo que Sí, muchas startups que solo fondos y piden sí, fondos y piden fondos y me quedo sí, sin fondos y no hice nada.
sino ayudé a un montón de ingenieros a que se divirtieran con unas cosas de electrónica, un par de cositas por ahí, un par de cositas por allá, pero realmente no hay algo que me diga, bueno, Héctor va a hacer lo de, no sé, un rover espacial. Ujú. Ah, bueno, pero vamos a fabricar 100,000 y que después de esos 500,000 me vas a regresar, va a inventar 5 millones de dólares, ¿verdad? O sea, eso es algo bastante complicado. Sí, sí, es un tema bastante complejo todo lo de Ujú. las inversiones en startups. Y sí, muchos al final pues solo queman el presupuesto que le dan Sí, los ángeles inversionistas y sí, nada, sí. ¿verdad? Pero es que ahí nuevamente es algo complejo porque a veces algunas de estas startups que fallan no están resolviendo un problema que de verdad contribuya hacia alguien, sino que buscan pues una solución a un problema que no existe, ¿verdad? Eso es lo que he visto en algunas startups, incluso allá en Glasgow, que yo decía, bueno, estos productos, y los veía a nivel de prototipo, de producto Ujú. mínimo viable, esto No le da no mucho sirve, ajá, sentido, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo lo escalas después que ¿Y alguna vez no es nada? te has puesto a pensar en hacer tu propia startup? Bueno, a mí sí tienes la Ujú. consultoría, pero una startup de vos digas, bueno, voy a meter todo al agua ahí, o no te has animado, tenés miedo. No me he animado justo, o sea, hay como un poco de miedo porque creo que ese tipo de decisiones deben ser sumamente informadas en cuanto a investigación del mercado, algunas pues propuestas iniciales de ese prototipo Ya, antes de sí, ya pues. invertirlo, ¿verdad? Porque sí, un prototipo digital, o sea, un CAD no va a representar ningún costo más que el tiempo que se le dedique, Sí, pero si ya con eso ya validas que tenés al menos un cliente o conseguís alguna letter of intent de cabal, alguna empresa, pues ya, es ya vas a lo diferente. seguro, sí. Sí, pero Eh, bueno, ahí no estamos adentrando en un tema bastante diferente, porque he visto eso mucho en un montón de estudiantes que dicen, bueno, yo quiero hacer aquí, quiero hacer Ujú, allá, sí, pero es eso de que tener todo seguro, sí, ¿verdad? sí. Pero realmente nunca va a ser así. Es lo que También es yo cierto, vivo sí, diciendo. O sea, jamás vas a tener el 100% garantizado de tu éxito. sí. Yo recuerdo que empecé la empresa. Nosotros te voy a contar un poquito. Tenemos una empresa, se llama Hyper Reality Company. Hacemos experiencias en 3D. Pero mi fin principal es otra cosa. Sí, Ahorita pues, estamos ya para este año terminando una red social. O sea, porque es algo que me apasiona. sí. Para no hacerte la cansada, yo recuerdo que ni siquiera tenía ni la computadora necesaria para hacer 3D, ni la potencia para hacer 3D. Pero mi primer trabajo fue hacer un video musical con Warner Music. Eso Ujú, fue mi primer hit, ¿verdad? buenísimo. Y fui resolviendo paso a paso, paso a paso, porque al final yo siempre quise decir, bueno, yo estaba buscando fondos para mis guantes, Ujú, fondos acá, fondos allá, pero no había manera. O sea, dije, bueno, voy a venir, voy a unirme con alguien si se puede, y si no, voy a montar mi negocio de 3D. ujú, Y luego, pues vengo y ya, me imagino los guantes o lo que va a desarrollar. Ahí fue donde me uní con André y todo el rollo, pero el punto es que no es tan fácil venir y montar una empresa. Y ese es el miedo que muchos estudiantes que yo he visto, desde sí, mi sí, punto de vista, no estoy sí. diciendo que vos, pero he visto que pasan un montón de tiempo como que estudiando desde que estaba en primera primaria hasta magíster, Sí. doctorado del doctorado. Sí. y, y realmente no es así. Yo conocí el caso de un amigo, bueno, un amigo, no, uno de mis mentores que él tiene un su amigo que él Ujú, estaba estudiando. De hecho, mi mentor estaba estudiando física. Michael estaba estudiando física. Y tenía un su cuate que él sí se ganó una beca a Italia. ajá, Se ganó la beca a Italia, se fue ahí, que la gran, fanático del Milan, que la gran todo el rollo. Pero ahorita en la pandemia tuvo la mala suerte de quedarse sin trabajo. ujú. Ya. Él tenía el doctorado, ¿verdad? Una onda así loca. Sí, pues. Cuando se vino aquí a Chile, luego de Chile tuvo que saltar a Guate de nuevo, no tenía plata, pues. Sí, Porque no tenía plata, no había ganado lo suficiente. Entonces se había quedado 2 años sin empleo y el dinero que ganó se lo tuvo que ir gastado en un montón de, ujú, digamos, necesidades, cubrirse con su familia, se divorció, un montón de cosas porque te quita ujú. mucho tiempo la parte académica. Sí, Y total. sí, o sea, Sí. vos sabes que has perdido un montón de... Sacrificado, no has perdido, sacrificado un montón de cosas que al final Invertido. he invertido. Y me imagino que vos tengas tu propia recompensa, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta que la parte, digamos, él se quedó al final, terminó trabajando de Uber. Wow. Porque no tenía
¿Qué otra? O sea, Sí, pues. él no había ninguna organización que le cubriera la plata que le estaba pidiendo. Entonces, y cuando él aplicaba una investigación científica en tal lado, ya estaba muy grande, Sí, ¿ya? pues. Entonces, es una gran problemática ahí. Entonces, ahora te pregunto, es una pregunta compleja, vamos. Sí, sí. ¿Crees que es necesario, totalmente necesario estudiar para alcanzar lo que uno quiere en la vida? O sea, hoy en día, ¿crees que es definitivamente necesario estudiar o ya no como antes? Sí, ya no como antes, es un plus siempre pues Mm, tener algún título, pero la verdad es que tenemos un acceso tan sencillo a la información en ujú, nuestro teléfono, computadora, lo que sea, que podemos dedicarnos ahí a aprender con videos, ¿verdad? ujú, Aprender leyendo pues del tema que nos interese y pues irlo aplicando claro. conforme lo vayamos necesitando. Entonces creo que no es absolutamente necesario el título, Ujú, ¿verdad? Pero sí es necesario tener esa chispa, esa curiosidad, claro, ¿verdad? claro. Que eso es lo que se debe, pues, como fomentar también mucho. Y nada, también recordar que cuando uno, por ejemplo, estudia en otro país, aprendes también otras cosas, no solo de lo académico, sino Sí. que también cuestiones personales, cuestiones profesionales, Ujú, desenvolverte en otros ambientes. Entonces, todo eso es también, pues, ganancia. claro, Sí. entiendo. Para ir ya finalizando, últimas dos preguntas bastante fuertes. Em, ¿Cambiarías algo de todos los años que has pasado? De todos los años que has pasado. Ya me estoy hablando de la universidad Ajá. hasta tu doctorado, Maestría. maestría, perdón. Sí, sí, sí. Hasta tu maestría. ¿Cambiarías algo de todos esos años por algo que no hayas cumplido? No, la verdad es que no, No, no cambiaría nada. O sea, yo estoy contento con todas contento. las decisiones que tomé y también las que no tomé, que fueron Ujú. las que me han llevado hasta aquí. Y no cambiaría No nada. cambiarías No. nada. Ah, ok. Y a eso va mi siguiente pregunta. Si tú... Siempre queremos finalizar con un buen mensaje a toda la gente. ¿Vos? Yo sé que aquí hay un montón de personas, puedo decir que el 1% de la población guatemalteca tiene la posibilidad de estudiar en una universidad como vos. O sea, estás en una posición muy privilegiada. ¿Qué mensaje le darías tanto a las personas que sí están estudiando, tanto a las personas que no lograron entrar a la universidad por problemas, cualquier tipo de problema? ¿Qué consejo le darías vos, ya, en tu posición, eh, tanto, como te decía, a ambos sectores? ¿Qué consejo le darías vos para que ellos puedan venir y cumplir sus metas, cumplir sus sueños y que a pesar de no tener X o ya título, como bien vos decís, se Sí. puedan alcanzar las cosas? ¿Qué consejo le darías vos? Un consejo que le daría a ambos segmentos sería que confíen en su sueño y en su potencial, que descubran qué es lo que Ujú, realmente quieren hacer en la vida, qué es lo que los motiva a hacer eso y cuando ya tienen ese motivo ya es más fácil como ir sistematizando, ok, para alcanzar esta meta voy a ir haciendo estos ujú, pasos e ir pues paso a paso haciendo acciones cada día sí, para contribuir a esa idealización, ¿verdad? Ese ok. sueño. Entonces, sí, que sueñen, ¿verdad? Que tengan esa chispa, esa curiosidad ¿Sabes? y que hay muchas oportunidades allá afuera o Ujú. se pueden ir construyendo las oportunidades. Excelente, Héctor. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que si has cumplido tus sueños, tus metas y que logres impactar a la mayor cantidad de personas posible. Muchísimas gracias. Excelente, bueno. Excelente.